Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a Javi Samen. Bueno, como tema de hoy vamos a aprender a realizar un efecto hover con HTML y CSS. Esto sería el resultado. Si pasamos el mouse me muestra una pequeña descripción. Bueno, empecemos. Para ello tengo preparado una imagen, la cual es esta. Entonces voy a crear el archivo index.html y el archivo estilo.css. Abrimos index.html con brackets. Para ello escribimos HTML 2.5 y presiono tabular. De esta manera me muestra la estructura básica de HTML5. En cuanto al HTML en el lenguaje, lo voy a poner en español. El título lo voy a agregar como efecto hover. Y voy a enlazar con el estilo.css. Entonces escribo link tabular y llamo al estilo.css de esta manera. Ahora, en cuanto en el body, lo que vamos a crear previamente un div llamado caja. Dentro de ese div va a haber una imagen con el contenido foto.jpg. Junto a ello va a haber un div llamado texto. Dentro de ese div va a haber un párrafo con el contenido, un loren, y después del loren presiono tabular. Ya está. Ahora igualmente en loren presiono tabular. Control S para guardar. Ahora lo revisamos en vista previa. Tenemos este resultado. Tenemos la imagen y debajo de ella un texto. Ya está. Es lo que tenemos. Ahora nos dirigimos al estilo.css. Asterisco. Llaves. Box eye. Border box. Que tengo un margin 0 píxel y un padding de 0 píxel. Control S para guardar. En cuanto al body, que tengo un background de 0.59. Control S para guardar. Vamos a verlo en vista previa. Tenemos este resultado. Ahora lo que vamos a trabajar es con caja. Entonces decimos caja. Creo que tengo un white 500 píxeles, un age de 500 píxeles. Antes de eso creo que tengo un position absolute. Si vemos el resultado en vista previa, observamos esto, que la imagen es demasiado grande. Entonces para ello le agrego overflow hidden para que se oculte lo que está fuera del contorno. Vamos a ver. Ahí está. Seguidamente le agrego un top 50%, un left 50%. Control S para guardar. Vemos este resultado. Vamos a darle que se encuentre en el centro un transform translate en X menos 50%, un translate en Y menos 50%. Vamos a ver, lo tenemos el div justo al centro de la página. Entonces le voy a agregar un border radius de unos 30 píxeles, box shadow, una sombra que tenga 0, 20 píxeles, 20 píxeles, que tenga un RGBA, .9 punto y coma para guardar. Control S para guardar y vemos el resultado. Seguidamente vamos a trabajar con la imagen. Si vemos que la imagen no está completa dentro del div, entonces lo que hago es, me dijo al estilo y voy a trabajar con la imagen. Digo DMG, le agrego un white del 100%, un A
también del 100%, control S, vemos la imagen que se adapta al div. Entonces le voy a agregar un object fit cover para que se adapte de forma proporcional. Vamos a verlo. Ahí está. Y por último, una transición. 0.5 segundos. Control S para guardar. Vamos a ver el resultado. Aquí aún no se muestra la transición, pero cuando hagamos el hover va a haber el resultado. Seguidamente vamos a trabajar con el div llamado texto. Entonces digo texto, que tengo un position absolute también, que tengo un white del 100%, un egg del 100% también, que tengo un background, control S para guardar y vamos a ver el resultado. Aún no se muestra nada. Le voy a agregar entonces un top 0. Ahí lo vemos. Seguidamente le voy a agregar un padding 10 parte arriba y 20 derecha e izquierda. Control S para guardar. Ahí lo tenemos. También le voy a agregar un... en cuanto al párrafo, le voy a agregar un white, un color white, font size 20 píxeles. Control S para guardar y vemos este resultado. Ahora, en cuanto al top, lo voy a eliminar y le voy a agregar un botón de menos 100%. El resultado se verá cuando ya haga el hover, cuando pase el mouse por encima de la imagen. Entonces digo, por último vamos a realizar el efecto hover. Entonces digo a la caja, dos puntos, hover, espacio, punto, texto, la clase texto, y le voy a agregar un botón de menos 70%. Control S para guardar y vamos a ver el resultado. Vista previa, ahí está. Pasas el mouse y te muestra una pequeña descripción de esta manera. Hemos logrado realizar un efecto hover totalmente desde cero usando HTML y CSS. Bueno, ese sería todo el video. Les invito a suscribirse al canal. Les saludo a su amigo y editor Javi Same. Chao, chao.